Prisionera es liberada después de 31 años. Al llegar a casa se desploma con lo que ve adentro. Socorro Hernández sostenía una bolsa de pertenencias con las manos temblorosas mientras caminaba por el camino de tierra que no veía hacía más de 3 décadas. Sus piernas parecían no recordar el camino, pero su corazón conocía cada curva de aquel camino que la llevaría de vuelta a casa. Fue cuando divisó a lo lejos lo que quedaba de la casa donde crió a sus 2 hijos. La construcción que un día fue su orgullo, ahora se erguía como un fantasma ante sus ojos. Las ventanas estaban rotas, pedazos de madera colgaban del techo, y la maleza se había apoderado del patio que ella tanto cuidaba con cariño. Socorro se detuvo en medio del camino, aún vistiendo el uniforme beige de prisión que marcaba sus últimos 31 años de vida. Sus lágrimas comenzaron a correr por su rostro envejecido cuando se dio cuenta de que salía humo de la chimenea torcida de la casa. Alguien aún vivía allí. «Dios mío, ¿qué pasó con esta casa?», murmuró para sí misma, tratando de reunir fuerzas para dar los siguientes pasos. La mujer se acercó lentamente al porche que antes recibía a las visitas con flores y mecedoras. Ahora solo quedaban tablas sueltas y un olor fuerte a moho mezclado con algo que no podía identificar. Sus manos tocaron la puerta principal, que se abrió sola con un chirrido agudo. «¿Hay alguien ahí?», llamó con la voz entrecortada. Un ruido de pasos apresurados venía de dentro de la casa, seguido del sonido de una puerta, cerrándose en la parte trasera de la construcción. Socorro entró despacio, pisando vidrios rotos y papeles esparcidos por el suelo que antes estaba siempre limpio y encerado. La sala donde la familia se reunía para ver televisión los domingos por la noche ahora albergaba colchones sucios, botellas vacías y restos de comida regados por todas partes. El olor fuerte que sintió afuera era aún más intenso allí dentro. Fue entonces cuando vio sobre una mesita rota un montón de cartas amarillentas por el tiempo. Socorro se acercó con el corazón acelerado y reconoció su propia letra. Eran todas las cartas que había enviado desde la prisión durante esos años. Todas estaban allí, cerradas, nunca abiertas. «Javier, hijo mío», susurró, tomando una de las cartas con las manos temblorosas. Era su hijo menor, aquel por quien había sacrificado todo, aquel por quien enfrentó la prisión para salvarlo de una situación que podría haberle costado la vida. Y ahora descubría que él jamás había leído una sola línea de los cientos de cartas que ella escribió con tanto amor y nostalgia. Un papel doblado cayó de entre las cartas. Socorro lo abrió y reconoció la letra descuidada de Javier. «Mamá, destruiste mi vida. No quiero volver a verte nunca. Vete y déjame en paz». Las piernas de Socorro flaquearon y se sentó en el suelo sucio de la sala, abrazando las cartas contra su pecho. 31 años de prisión, 31 años soñando con ese momento de reencuentro para descubrir que su hijo la odiaba. Afuera de la casa, escondido detrás de un árbol, Javier Hernández observaba a su madre a través de la ventana rota. A los 42 años aparentaba mucha más edad. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y marcas que contaban una historia de sufrimiento que comenzó el día en que vio a su madre siendo llevada por los guardias. Javier tenía apenas 11 años cuando Socorro fue detenida por robar dinero de la empresa donde trabajaba como contadora. En ese entonces no entendía por qué su madre había hecho eso. Solo años después descubrió que ella robó el dinero para pagar una deuda de él con personas peligrosas, una deuda que él había contraído sin saber las consecuencias. El niño creció cargando la culpa de haber sido el motivo del encarcelamiento de su madre, pero al mismo tiempo albergaba una rabia profunda porque ella había elegido el camino del robo en lugar de buscar otra solución. Esa mezcla de culpa y rabia lo había llevado por caminos oscuros. Dentro de la casa, Socorro encontró fuerzas para levantarse y explorar las otras habitaciones. En el cuarto que era de Javier, encontró más evidencias de la vida que llevaba: jeringas usadas, tubos quemados y una cantidad alarmante de botellas de alcohol vacías esparcidas por el suelo. «Mi hijo se volvió un adicto», murmuró, sintiendo como si un cuchillo le atravesara el corazón. Fue entonces cuando escuchó pasos en el porche.
Socorro corrió a la ventana esperando ver a Javier regresando, pero quien estaba allí era una mujer desconocida, de unos 40 años, bien vestida y con expresión de asco en el rostro. —¿Usted es Socorro Hernández? —preguntó la mujer, manteniendo distancia de la puerta. —Sí, soy yo. ¿Quién pregunta? —Yo soy Margarita Mendoza, vivo en la casa de al lado. Toda la vecindad sabe que usted regresó. Socorro sintió un nudo en el estómago. Por la expresión de la mujer, no eran buenas noticias. —Vine a avisar que no queremos problemas aquí. Esta es una vecindad de gente trabajadora y honesta. Si usted vino por su hijo, no está aquí desde hace 2 días. —¿Cómo que no? ¿Dónde está? —Nadie sabe, ni quiere saber. Lo que sé es que debe mucho dinero a gente peligrosa y anda metido en drogas. No podemos tener ese tipo de problemas aquí. Margarita le dio la espalda a Socorro y empezó a alejarse, pero se detuvo y se volvió de nuevo. Ah, y otra cosa. Su exmarido Ricardo se volvió a casar. Él y su hija Guadalupe se mudaron a Querétaro hace unos 15 años. No quieren tener contacto con usted. Las palabras de Margarita resonaron en la mente de Socorro como disparos. Ricardo se había vuelto a casar. Guadalupe, su hija mayor, también la había rechazado. Y Javier, su hijo menor, estaba perdido en el mundo de las drogas. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dar like y especialmente suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Socorro pasó la primera noche en su antigua casa acostada en el piso de la sala, usando su única muda de ropa como almohada. El silencio de la madrugada solo lo rompían los sonidos extraños que salían de las paredes viejas y el ruido de ratas corriendo por el ático. Cada hora que pasaba la realidad se volvía más dolorosa. Durante todos aquellos años en prisión, alimentó el sueño de volver a casa y reencontrarse con su familia. Imaginaba abrazos cálidos, conversaciones largas para recuperar el tiempo perdido, nietos que conocer. Pero la casa estaba destruida y su familia se había deshecho por completo. A la mañana siguiente, Socorro fue despertada por golpes insistentes en la puerta. Cuando abrió, encontró a un hombre de traje sosteniendo una carpeta de documentos. —¿Señora Socorro Hernández? —Sí, soy yo. Me llamo Lick, Arturo, representante del Banco Central de la República. Vine a comunicarle sobre una deuda pendiente a su nombre. Socorro sintió que el mundo daba vueltas. ¿Una deuda? ¿Cómo podía tener una deuda si pasó los últimos 31 años presa? Debe haber un error, licenciado. Yo estuve presa todo ese tiempo. Lamentablemente, no hay error, señora. Durante su ausencia, varias cuentas continuaron generándose a su nombre. Impuestos atrasados de la casa, financiamientos que su exmarido hizo usando sus documentos antes de mudarse, entre otras cosas. El monto total de la deuda es de 120,000 pesos. Socorro tuvo que sostenerse de la puerta para no caerse. 120,000 pesos. Una cantidad imposible para una mujer de 65 años que acababa de salir de prisión sin un centavo en el bolsillo. ¿Qué pasa si no puedo pagar? Lamentablemente tendremos que tomar la casa como forma de pago. Usted tiene 60 días para liquidar la deuda o presentar un plan de pago viable. Después de que el hombre se fue, Socorro se sentó en el porche destruido y lloró como no lloraba desde el día en que fue condenada. No solo su familia la rechazó, sino que ahora descubría que perdería también lo único que aún la conectaba con el pasado, su casa. Fue entonces cuando escuchó una voz joven llamándola. —Con permiso, ¿usted es la señora Socorro Hernández? Socorro levantó el rostro bañado en lágrimas y vio a una joven de unos 20 años parada en el portón. La muchacha tenía el cabello rizado y ojos grandes que le recordaban mucho. —Soy Jimena Mendoza Hernández, hija de Guadalupe. El corazón de Socorro casi se detuvo. Su nieta, la hija de Guadalupe, a quien nunca había conocido. Jimena, mi nietecita. Socorro se levantó rápidamente y comenzó a acercarse, pero Jimena dio un paso atrás. —No vine aquí para un reencuentro feliz —dijo la joven con frialdad—. Vine porque quiero respuestas. —¿Respuestas sobre qué, mi querida? Sobre por qué nos abandonó, sobre por qué eligió robar en lugar de trabajar honestamente.
sobre por qué nunca intentó contactarnos después de salir de la prisión, Socorro sintió cada palabra como una puñalada. Su propia nieta creía que ella los había abandonado por voluntad propia. Jimena, yo nunca los abandoné. Me arrestaron porque cometí un error para intentar salvar a tu tío Javier. Y sí intenté contactarlos. Les escribí cientos de cartas a tu madre y a tu tío. «¡Mentira!», gritó Jimena. «Mi madre siempre dijo que usted desapareció de su vida y nunca más dio noticias. Tu madre nunca recibió mis cartas porque tu padre cambió de dirección sin avisarme, y las cartas para Javier están allí adentro, todas selladas, porque él nunca quiso abrirlas». Jimena miró la casa destruida y por primera vez pareció dudar. «E incluso si eso fuera cierto, no cambia el hecho de que usted es una delincuente. Crecí toda mi vida con vergüenza de llevar el apellido Hernández por su culpa». Esas palabras fueron más dolorosas para Socorro que todos los años de prisión juntos. Su nieta no solo la rechazaba, sino que sentía vergüenza de ser su familia. «Entonces, ¿por qué viniste aquí, si sientes tanta vergüenza de mí?». Jimena bajó la mirada y se quedó en silencio por unos segundos. «Porque estoy embarazada», murmuró, «y no tengo a nadie que me ayude». La revelación tomó a Socorro por sorpresa. Su nieta, a quien apenas conocía, esperaba un bebé y aparentemente estaba en dificultades. ¿El padre de la criatura? Me abandonó cuando supo del embarazo. Mi madre está muy enferma y no puede ayudarme. Mi padrastro dejó muy claro que no quiere a una nieta problemática en casa. ¿Y tu tío Javier? Nadie sabe dónde está. Desapareció hace una semana. Socorro vio una oportunidad. Tal vez esa era su chance de demostrarle a Jimena que no era la persona terrible que todos creían. «Ven a vivir aquí conmigo», dijo sin dudar. «¿Aquí?». Jimena miró la casa destruida con incredulidad. «Esta casa está hecha pedazos». «Entonces la arreglaremos juntas. Tú me ayudas a convertir esta casa en un hogar otra vez, y yo te ayudo con el bebé». Jimena se quedó en silencio por un largo rato, claramente en conflicto. «¿Y cómo vamos a hacer eso sin dinero?». «Voy a conseguir un trabajo. No importa cuál sea, trabajaré para mantenernos a nosotras y al bebé». «Usted tiene 65 años y acaba de salir de prisión. ¿Quién le va a dar trabajo?». Socorro respiró hondo. Jimena tenía razón, pero ella no podía rendirse. Esta era su oportunidad de recuperar a su familia. «No sé cómo, pero lo conseguiré. Tú eres todo lo que me queda de mi familia, Jimena. Por favor, dame una oportunidad de demostrar que no soy la persona que ustedes creen». Jimena miró a los ojos de su abuela por primera vez desde que llegó. Por unos segundos, Socorro vio cómo la frialdad se desvanecía y daba paso a algo que podía ser esperanza. «Una semana», dijo por fin. «Me quedaré una semana. Si para entonces usted no logra mejorar nuestra situación, me iré y nunca volveré». Era poco tiempo, pero era una oportunidad. Socorro aceptó sin dudar. Esa noche, las dos mujeres durmieron lado a lado en el suelo de la sala. Jimena mantenía distancia, pero al menos estaba allí. Durante la madrugada, Socorro se despertó con el sonido de sollozos bajitos. Su nieta estaba llorando en silencio. «Jimena, ¿estás bien?». «No», murmuró la joven. «Nada está bien. Estoy embarazada, sola, sin dinero, y ahora vivo en una casa destruida con una abuela que apenas conozco». Socorro extendió la mano despacio, y para su sorpresa, Jimena no la rechazó. «Sé que no tienes motivos para confiar en mí», dijo Socorro suavemente, «pero prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para mejorar nuestra situación». «¿Usted realmente robó ese dinero?». Socorro guardó silencio. Era la primera vez que alguien de la familia preguntaba directamente sobre eso. «Sí, tomé el dinero, pero no fue por avaricia ni por querer una vida fácil. Fue para salvar la vida de tu tío Javier». «¿Cómo así?». «Cuando Javier tenía 11 años, se involucró con unos niños mayores que lo convencieron de tomar drogas prestadas de un narcotraficante local. Cuando perdió la mercancía, empezaron a cobrarle una deuda que crecía cada día. Amenazaron con lastimar a su hermano si yo no pagaba». Jimena se volvió para mirar a Socorro en la oscuridad. «¿Y usted prefirió robar en lugar de ir a la policía?».
Fui, sí, pero los policías dijeron que no podían hacer nada sin pruebas. Dijeron que yo exageraba, que solo debía hablar con Javier para que no se metiera más con esa gente. ¿Pero no entendieron que Javier era solo un niño? Lo entendieron, pero dijeron que los niños se meten en problemas todo el tiempo y que era responsabilidad de los padres resolverlo. Jimena guardó silencio, procesando la información. ¿Entonces usted sacrificó su libertad para salvar al tío Javier? Sí, y si tuviera que elegir de nuevo haría lo mismo. ¿Pero por qué él no la perdona entonces? ¿Por qué la odia si usted hizo eso por él? Porque Javier creció cargando la culpa de haber sido el motivo de mi encarcelamiento, y esa culpa lo destruyó por dentro. Por primera vez Socorro vio un destello de comprensión en la mirada de Jimena. Al día siguiente, Socorro salió temprano a buscar empleo. Visitó todos los establecimientos comerciales de la región, mercados, farmacias, cafeterías, tiendas de ropa. Pero la respuesta era siempre la misma. No tenían vacantes, o cuando descubrían su edad y antecedentes, inventaban excusas para despedirla. Al final de la tarde, cansada y desanimada, regresaba a casa cuando pasó frente al Hospital Civil San Judas Tadeo. Un letrero en la entrada llamó su atención. Se solicita auxiliar de limpieza, horario nocturno, interesados acudir a administración. Socorro respiró hondo y entró al hospital. En recepción pidió hablar con alguien de administración sobre la vacante de auxiliar de limpieza. Disculpe, señora, pero esa vacante ya fue cubierta, dijo la recepcionista sin siquiera levantar la vista de los papeles. ¿Está segura? El letrero sigue en la entrada. Ah, olvidamos quitarlo. Disculpe. Socorro se estaba volviendo para irse cuando una mujer de bata blanca se acercó. Con permiso, escuché que hablaban sobre la vacante de limpieza. Soy la doctora Beatriz, enfermera jefe del área geriátrica. La vacante no fue cubierta, Lourdes, dijo mirando a la recepcionista. Lo que pasó es que el último candidato no pasó la entrevista. La recepcionista se quedó sin gracia y trató de explicarse, pero la doctora Beatriz ya estaba enfocada en Socorro. ¿Usted tiene experiencia en limpieza hospitalaria? No específicamente hospitalaria, pero durante 31 años mantuve todos los ambientes donde viví siempre limpios y ordenados. ¿31 años? ¿Trabajó en la misma empresa todo ese tiempo? Socorro dudó. Llegó la hora de decidir si mentiría sobre su pasado o se arriesgaría contando la verdad. No exactamente, dijo eligiendo una versión adaptada de la verdad. En los últimos años estuve cuidando a una familiar anciana a tiempo completo. Ahora ella falleció y necesito reiniciar mi vida. Doctora, Beatriz la estudió por unos segundos. Usted parece ser una persona seria y responsable. Le voy a dar una oportunidad. El trabajo es de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. El salario es un sueldo mínimo. ¿Cuándo puede empezar? Puedo empezar hoy mismo si es necesario. Excelente. Preséntese a las 6 de la tarde y la presento al equipo. Socorro volvió a casa con el corazón más ligero. Era solo un empleo de intendente, pero era un comienzo. Cuando se lo contó a Jimena, vio la primera expresión de esperanza en el rostro de su nieta. ¿Cuánto va a ganar, abuela? Un sueldo mínimo. Eso no va a ser suficiente para pagar la deuda de la casa y además mantenernos. Lo sé, pero es un comienzo. Buscaré otros trabajos durante el día. Jimena se quedó pensativa. Yo también puedo trabajar. Sé usar computadora, puedo dar clases de regularización escolar. Estás embarazada, necesitas cuidarte. Estoy embarazada, no inválida. Sí puedo trabajar, al menos hasta que nazca el bebé. Por primera vez desde que se reencontraron, Socorro vio a su nieta sonreír. No era una sonrisa grande, pero era una señal de que tal vez existía una oportunidad de reconstruir sus lazos. Esa noche, Socorro comenzó su trabajo en el hospital. La doctora, Beatriz, la presentó al equipo de limpieza y le explicó sus responsabilidades. El trabajo era pesado: limpiar baños, vaciar basura, trapear el piso de pasillos enormes, limpiar equipos. Pero Socorro abrazó cada tarea con dedicación. Durante un descanso, alrededor de las 2 de la mañana, estaba descansando en el comedor cuando la doctora Beatriz se acercó con 2 vasos de café.
¿Cómo va la primera noche? Va excelente, doctora. Gracias por la oportunidad. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Socorro sintió que el corazón se le aceleraba. Claro. Usted dijo que cuidó a un familiar durante 31 años. Es mucho tiempo. ¿Era alguien muy cercano? Era como si fuera mi segunda madre. ¿Y nunca tuvo ganas de tener su propia vida? Casarse, tener hijos. Yo ya estuve casada. Tengo 2 hijos y una nieta. ¿Y dónde están ahora? Esparcidos por la vida. A veces las familias se alejan cuando pasamos mucho tiempo cuidando a otras personas. La doctora Beatriz asintió con comprensión. Lo entiendo. Yo también pasé por algo similar. Cuidé a mi madre durante 15 años hasta que falleció. Cuando volví a tener mi propia vida, descubrí que mis amigos habían seguido adelante y mi esposo había pedido el divorcio. ¿Y cómo lidió con eso, doctora? Aprendí que nunca es tarde para volver a empezar. Hoy tengo una vida nueva, amigos nuevos y hasta un nuevo amor. Usted también puede reconstruir su familia, Socorro. Esta conversación le dio aún más ánimo a Socorro. Si la doctora Beatriz pudo recomenzar, ella también podría. Durante los días siguientes, Socorro y Jimena establecieron una rutina. Jimena buscaba trabajos de regularización escolar y pequeños servicios durante el día, mientras Socorro dormía. Al final de la tarde, se reunían para intentar arreglar alguna parte de la casa. Lograron reparar algunas ventanas con madera que encontraron en el patio. Limpiaron la sala principal y organizaron un rincón para dormir con más dignidad. Era poco, pero ya hacía diferencia. Al 5.º día, cuando Socorro llegó del trabajo por la mañana, encontró a Jimena llorando en la terraza. ¿Qué pasó? Él regresó, dijo Jimena señalando hacia adentro de la casa. ¿Quién? El tío Javier. Socorro entró a la casa y encontró a Javier durmiendo en el sillón viejo de la sala. Estaba aún más flaco, con ropa sucia y un fuerte olor a alcohol. A su lado, en el suelo, había una botella vacía de mezcal. El corazón de Socorro se apretó. Su hijo estaba en una situación aún peor de lo que imaginaba. Javier, llamó suavemente. Él abrió los ojos lentamente, y cuando enfocó el rostro de su madre, su expresión se volvió hostil. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con la voz pastosa. Vivo aquí, hijo. Esta es mi casa. ¿Tu casa? Su casa es en la prisión. Ya no. Cumplí mi condena, y ahora estoy libre. Javier trató de levantarse, pero estaba tan débil que casi se cae. ¿Libre para qué? ¿Para venir aquí y fingir que eres una buena madre? Javier, siempre fui tu madre, y siempre te amé. ¿Amaste? Me abandonaste. Cuando más te necesité, elegiste robar en lugar de quedarte conmigo. No te abandoné. Me arrestaron por tratar de salvarte. ¿Salvarme? ¡Me destruiste!, gritó Javier, encontrando fuerzas en la rabia. ¿Crees que yo quería que fueras presa por mi culpa? ¿Crees que fue fácil crecer siendo señalado como el hijo de la ladrona? Javier, no me toques, gritó cuando Socorro trató de acercarse. No tienes idea de lo que fue vivir todos estos años sabiendo que mi madre estaba presa por mi culpa. No fue tu culpa, solo eras un niño. Sí fue mi culpa. Y lo peor es que nunca pude perdonarte por haber hecho eso. Ni siquiera pude perdonarme por haber sido el motivo. Javier comenzó a sollozar, y por primera vez Socorro vio al niño asustado de 11 años detrás del hombre destruido de 42. Hijo mío, puedes perdonarme hoy. Podemos empezar de nuevo. No puedo, murmuró Javier. Estoy muy enfermo, mamá, muy perdido. No mereces tener un hijo como yo. Eres mi hijo y te amo sin importar nada. Javier miró a los ojos de su madre, y por un momento, la hostilidad dio paso a un dolor profundo. Le debo mucho dinero a gente peligrosa, mamá. Van a venir por mí, y cuando vengan, cualquiera que esté cerca de mí va a salir lastimado. ¿Cuánto debes? 15,000 pesos. Era una cantidad imposible para ellos, pero Socorro no mostró desesperación. Vamos a encontrar una forma de resolverlo. ¿Cómo? No tienes ni dónde caerte muerta. Y yo no puedo dejar de tomar, no puedo dejar las drogas, no puedo trabajar, soy un caso perdido.
Nadie es un caso perdido, Javier, pero necesitas aceptar ayuda. ¿Qué ayuda? ¿Quién me va a ayudar? Yo, Jimena, y las personas adecuadas, los profesionales que saben cómo tratar estos problemas. Javier miró a Jimena, quien observaba la conversación desde la puerta de la cocina. Jimena, has crecido tanto. Hola, tío Javier, dijo ella tímidamente. ¿Estás embarazada? Lo estoy. Javier bajó la cabeza, avergonzado. No deberías estar cerca de mí. Soy una mala influencia. Eres mi tío, y a pesar de todo quiero que mejores. Estas palabras tocaron profundamente a Javier. Hacía años que no escuchaba a nadie decir que se preocupaba por él. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Socorro pasó el resto del día hablando con Javier, tratando de convencerlo de buscar ayuda profesional para su adicción. Descubrió que había pasado los últimos 15 años entrando y saliendo de empleos, siempre perdiéndolos por el alcohol y las drogas. Había intentado limpiarse varias veces, pero siempre recaía. Existe un centro de rehabilitación aquí en la ciudad, dijo Socorro. Podemos buscarlos. Esos lugares cuestan caro, mamá. La doctora Beatriz del hospital puede indicarme opciones gratuitas. Y mi deuda, mientras esté internado, solo va a aumentar. Socorro no tenía respuesta para eso, pero no iba a rendirse. Esa noche, en el hospital, buscó a la doctora Beatriz durante el descanso. «Doctora, ¿puedo pedirle un consejo?» «Claro, Socorro, ¿qué pasó?» «Mi hijo tiene problemas de adicción a sustancias. ¿Hay algún lugar gratuito donde pueda tratarse?» «Sí, lo hay. Tenemos un programa en alianza con un centro de rehabilitación aquí en la ciudad. Es gratuito, pero tiene lista de espera». «¿Cuánto tiempo es la lista?» «Alrededor de 3 meses». 3 meses era demasiado tiempo. Los acreedores de Javier no iban a esperar tanto. ¿No hay forma de acelerar el proceso? Solo en casos de emergencia, cuando la persona está en riesgo inminente de vida. Socorro pensó en las amenazas que Javier había recibido de los traficantes. Tal vez eso se calificara como riesgo inminente. ¿Y si su vida está siendo amenazada por las deudas de drogas? Doctora Beatriz la miró con más atención. Si es ese el caso, puedo hacer algunos contactos, pero tendría que ser algo documentado, con denuncia. Él no quiere presentar denuncia porque tiene miedo de represalias. Entiendo. Déjame ver qué puedo hacer. No prometo nada, pero voy a intentarlo. Cuando Socorro llegó a casa a la mañana siguiente, encontró a Jimena despierta y arreglando la casa. «¿Cómo está Javier?» «Desapareció otra vez. Me desperté y ya no estaba aquí». Socorro sintió un peso en el pecho. Parecía que siempre que había una oportunidad de progreso, algo pasaba para estorbar. ¿Se llevó algo? Solo una foto vieja que estaba sobre la mesa de la cocina. Socorro sabía qué foto era. Una foto de la familia tomada en la última Navidad antes de su encarcelamiento. Javier tenía 11 años, Guadalupe tenía 15, y todos parecían felices. Era el único recuerdo físico que quedaba de aquellos tiempos. Durante los siguientes 3 días, no hubo noticias de Javier. Socorro y Jimena establecieron una rutina de trabajo e intentos de mejorar la casa. Jimena consiguió algunos alumnos para clases de refuerzo y estaba trayendo un poco de dinero a casa. Al 4.º día, buscaron a Socorro en la recepción del hospital para avisarle que un hombre que se identificó como Ricardo, su ex esposo, la buscaba. Cuando bajó al vestíbulo, encontró a un hombre de 68 años, cabello completamente blanco, pero aún con la apariencia cuidada que siempre había tenido. Ricardo trabajaba como contador y siempre fue muy ordenado con su apariencia personal. «Ricardo», dijo ella, sin saber cómo reaccionar. «Socorro, ¿te ves?» «Bien». «Gracias. Tú también». Se quedaron en silencio unos segundos, el peso de 3 décadas de separación entre ellos. «Supe que regresaste. Jimena me lo contó». «¿Ella te buscó?» «Te buscó. Estaba preocupada por ti y por Javier». «¿Y tú también estás preocupado?» Ricardo suspiró.
Socorro, vine aquí porque necesitamos hablar de algunas cosas prácticas sobre las deudas que se acumularon a tu nombre. El corazón de Socorro se hundió. Pensaba que Ricardo había venido por motivos sentimentales, pero solo era por cuestiones financieras. Sé de las deudas, estoy tratando de resolverlas. Jimena me contó que conseguiste un empleo. Eso está bien, pero la cantidad que debes es muy alta para pagarla solo con un sueldo mínimo. Lo sé, estoy pensando en otras alternativas. De eso quiero hablar. Algunas de las deudas las contraje yo, usando tus documentos. Fue cuando estaba desesperado tratando de mantener la casa y criar a los niños solo. Socorro se sorprendió. Ricardo estaba admitiendo responsabilidad por parte de las deudas. ¿Estás diciendo que no fue todo culpa mía? No, una buena parte fue mía. Debí haberte buscado en la cárcel para resolver esta situación, pero estaba enojado, Socorro, estaba herido por lo que hiciste. ¿Y ahora? Ahora entiendo que estabas tratando de proteger a Javier. Jimena me explicó algunas cosas que no sabía en ese entonces. Socorro sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Ricardo finalmente entendía sus motivos y tristeza por haber perdido tantos años por malentendidos. Ricardo, lo siento mucho por todo. Sé que sufriste mucho teniendo que criar a los niños solo. Y yo siento mucho haberte abandonado cuando más necesitabas apoyo. Debí haberte visitado en la cárcel. Debí explicarles a los niños que no eras una criminal común. Se quedaron en silencio otra vez, ambos procesando décadas de rencores y arrepentimientos. ¿Y Guadalupe? ¿Cómo está? El rostro de Ricardo se entristeció. Guadalupe está muy enferma, Socorro. Tiene un tipo de cáncer que está avanzando rápidamente. Socorro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cáncer? ¿Desde cuándo? Lo descubrimos hace 6 meses. Ella tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Los médicos le dan entre 6 meses y 1 año. Socorro tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. ¿Ella sabe que volví? Lo sabe. Jimena se lo contó. ¿Y ella quiere verme? Ricardo dudó. Todavía está muy dolida, Socorro. Todavía te culpa por haber destruido nuestra familia. Pero si tiene poco tiempo, tal vez sea hora de hablar y resolver las cosas entre nosotras. Pienso lo mismo. Por eso vine aquí. ¿Quieres que vaya a verla? Quiero que vengas con nosotros a Querétaro. Guadalupe está en tratamiento allí. Si van a reconciliarse, tiene que ser ahora. Socorro se sintió dividida. Por un lado, quería desesperadamente ver a su hija e intentar reconciliarse. Por otro lado, tenía compromisos con el trabajo y con Jimena, que contaba con ella. Ricardo, no puedo viajar ahora. Acabo de conseguir un empleo. Tengo que cuidar a Jimena. Jimena puede venir con nosotros. Y en cuanto al trabajo, solo son unos días. ¿Y Javier? Desapareció otra vez. No puedo irme y dejarlo solo. Ricardo se impacientó. Socorro, tienes que entender que Guadalupe puede no tener mucho tiempo. Si quieres despedirte de ella, puede ser ahora o nunca. La palabra despedir golpeó a Socorro como una puñalada. Su hija se estaba muriendo y ni siquiera había tenido la oportunidad de pedir perdón. ¿Me das tiempo para pensarlo? Para organizar las cosas aquí. Un día. Mañana vuelvo por ti. Después de que Ricardo se fue, Socorro pasó el resto del turno en el hospital completamente alterada. Su hija se estaba muriendo y todavía la odiaba. Javier había desaparecido otra vez y ahora tenía que elegir entre intentar salvar a su hijo o despedirse de su hija. La doctora Beatriz notó que algo andaba mal. «Socorro, ¿estás bien?» «No, doctora. Acabo de enterarme de que mi hija tiene cáncer en estado avanzado». «¿Qué tipo de cáncer?» «No lo sé con certeza, pero los médicos le dan entre 6 meses y 1 año de vida». «Dios mío, lo siento mucho, Socorro, mucho. Mi exmarido quiere que vaya a verla a Querétaro, pero si voy tendré que faltar al trabajo, y además tengo el problema de mi hijo desaparecido». «Socorro, necesitas ir a ver a tu hija. En cuanto al trabajo, no te preocupes. Puedo darte unos días de descanso sin problema».
Incluso siendo nueva aquí, incluso así, algunas cosas son más importantes que el trabajo. ¿Y mi hijo? No puedo irme y dejarlo perdido por ahí. ¿Cuántos años tiene? 42. Entonces es un adulto responsable de sus propias decisiones. Ya sacrificaste 31 años de tu vida por él. Ahora es momento de pensar en tu hija. Las palabras de la doctora Beatriz tenían sentido, pero aún así, Socorro se sentía culpable por abandonar a Javier una vez más. Cuando llegó a casa por la mañana, encontró a Jimena guardando sus pocas ropas en una maleta pequeña. ¿Vienes conmigo a Querétaro? Voy. También quiero ver a mi mamá. ¿Y si Javier vuelve y no encuentra a nadie aquí? Abuela, no puedes pasarte la vida esperando al tío Javier. Él necesita decidir si quiere curarse o no. No puedes obligarlo. Socorro se dio cuenta de que Jimena tenía razón. Siempre había tratado de proteger a Javier, incluso cuando eso perjudicaba a otras personas de la familia. Tal vez era hora de dejar que enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Esa tarde, Ricardo volvió a buscarlas. El viaje a Querétaro duró unas 4 horas. Durante todo el trayecto, Socorro estuvo nerviosa pensando en cómo sería el reencuentro con Guadalupe. ¿Cómo está físicamente?, le preguntó a Ricardo. Muy delgada. Perdió el cabello por la quimioterapia, pero sigue teniendo la personalidad fuerte de siempre. ¿Ella me odia mucho? Ricardo miró por el espejo retrovisor. Está dolida, Socorro, muy dolida. Durante todos estos años, ella creó una imagen de ti como alguien que eligió el crimen en lugar de la familia. ¿Y tú? ¿Qué piensas de mí ahora? Ahora entiendo que estabas desesperada e hiciste lo que creíste necesario para proteger a nuestro hijo. En ese entonces, yo no podía verlo. ¿Me perdonas? Ricardo se quedó en silencio por un largo rato. Todavía estoy procesando todo, Socorro. 31 años es mucho tiempo. Pasaron muchas cosas. Me volví a casar, pero mi esposa falleció hace 2 años. Guadalupe se casó y se divorció 3 veces. Javier... Bueno, ya viste cómo está Javier. Nuestra familia se destruyó por completo. ¿Y ahora? ¿Hay alguna posibilidad de reconstruir algo? No sé, pero por el bien de Guadalupe y Jimena, creo que debemos intentarlo. Cuando llegaron a Querétaro, Ricardo las llevó directamente a su casa. Era una construcción sencilla pero bien cuidada en el centro de la ciudad. Guadalupe está en el cuarto del fondo. Pasa la mayor parte del tiempo descansando. Socorro sintió que el corazón se le aceleraba cuando Ricardo tocó la puerta del cuarto. «Guadalupe», llegó Socorro. «Pueden pasar», respondió una voz débil del otro lado de la puerta. Socorro entró al cuarto y casi no reconoció a la mujer acostada en la cama. Guadalupe estaba muy delgada, calva, con el rostro pálido y ojeras profundas, pero sus ojos aún tenían la misma intensidad de siempre. «Hola, mamá», dijo Guadalupe sin emoción en la voz. «Hola, hija mía. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que estoy? Me estoy muriendo». La frialdad en la voz de Guadalupe rompió el corazón de Socorro. «Guadalupe, vine porque quiero hablar contigo de muchas cosas. Quiero explicarte...» «No hace falta que expliques nada», interrumpió Guadalupe. «Sé que tomaste ese dinero para ayudar a Javier. Papá me contó». «¿Entonces entiendes por qué hice aquello? Entender es una cosa, perdonar es otra». Socorro se acercó a la cama. «¿Qué necesito hacer para que me perdones?» «Nada. No hay nada que puedas hacer. Perdiste ese derecho hace 31 años. Guadalupe, sé que te lastimé a ti y a tu papá. Sé que destruí nuestra familia. Pero hice aquello porque creí que era la única forma de salvar a tu hermano. ¿Y funcionó? ¿Está salvado Javier?» Socorro bajó la cabeza. «No, está perdido en las drogas. Entonces destruiste nuestra familia para nada. Tal vez. Pero si tuviera que elegir de nuevo haría lo mismo, porque no podría vivir sabiendo que dejé que algo le pasara a mi hijo». Guadalupe la miró con una mezcla de enojo y tristeza. ¿Y yo y papá no éramos también tus hijos? ¿No merecíamos tu protección? Lo merecían. Y fallé con ustedes. No hay un día en que no me arrepienta de eso.
El arrepentimiento no devuelve 31 años perdidos, mamá. Socorro comenzó a llorar. Lo sé, pero estoy aquí ahora, y quiero intentar recuperar el tiempo perdido. Es demasiado tarde. Me voy a morir, y ustedes seguirán con sus vidas como si yo nunca hubiera existido. No es cierto. Eres mi hija. Nunca te olvidaré. Ya me olvidaste. Durante 31 años me olvidaste. Nunca te olvidé. Les escribí cartas a ustedes todos los días durante los primeros años. Cuando supe que se habían mudado y no sabía dónde estaban, seguí escribiendo aunque no pudiera enviarlas. Guadalupe se quedó en silencio por unos segundos. Enséñame esas cartas. No las traje, están en casa, pero puedo pedirle a alguien que las traiga. No te creo. Guadalupe, por favor, no dejes que te pierda de nuevo. Dame una oportunidad de demostrarte que siempre te amé. Mamá, no tengo energía para esta discusión. Estoy cansada. Quiero dormir. Socorro entendió que la estaban despidiendo. ¿Puedo volver mañana? Si quieres. Socorro salió del cuarto con el corazón destrozado. El reencuentro había sido incluso peor de lo que imaginaba. Guadalupe no solo la rechazaba, sino que parecía decidida a llevarse ese resentimiento a la tumba. Ricardo la estaba esperando en la sala. ¿Cómo te fue? Me odia. Y no sé cómo cambiar eso. Guadalupe siempre fue testaruda, desde pequeña. Cuando se fija en una idea, es difícil hacerla cambiar de opinión. ¿Y si se muere odiándome? No va a morir. Guadalupe es fuerte. Va a superarlo. Ricardo, ¿de verdad crees eso o solo intentas animarme? Ricardo suspiró. Socorro, la situación de Guadalupe es realmente grave. Los médicos fueron muy claros sobre el pronóstico. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Esa noche, Socorro, Ricardo y Jimena cenaron juntos por primera vez en más de 30 años. A pesar de las circunstancias tristes, había algo reconfortante en estar reunida con parte de su familia nuevamente. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta?, dijo Jimena durante la cena. Claro, querida. ¿Cómo fue vivir en la prisión todos esos años? Socorro dudó. Era la primera vez que alguien preguntaba sobre su experiencia en la cárcel. Fue difícil, especialmente al principio. No sabía cómo sería, si lograría sobrevivir. ¿Sufrió alguna violencia allí? Al principio sí, hasta que las otras mujeres me aceptaron en la comunidad, pero después de que demostré que era confiable, las cosas mejoraron. ¿Hiciste amigos? Sí, hice. Algunas mujeres se volvieron casi como hermanas para mí. ¿Extrañas a alguien de allá? Socorro pensó un momento. Extraño a Consuelo. Era una mujer mayor que me enseñó a sobrevivir los primeros años. Ella ya llevaba 15 años allí cuando llegué. ¿Por qué estaba presa? Por algo que hizo para proteger a su nieta. No muy diferente de lo que yo hice por Javier. Ricardo escuchó esta conversación con atención. Socorro, nunca me contaste cómo fue realmente tu experiencia en la cárcel. Porque nunca preguntaste, nunca me visitaste. Yo no supe cómo enfrentar esa situación. Estaba enojado y avergonzado. Y yo estaba sola y asustada. Se quedaron en silencio, el peso de los años perdidos entre ellos. Si pudiéramos volver atrás, comenzó Ricardo. Pero no podemos, lo interrumpió Socorro. Solo podemos seguir adelante e intentar hacer mejor de aquí en adelante. Al día siguiente, Socorro intentó hablar con Guadalupe otra vez, pero su hija estaba aún más cerrada. Se negó a hablar del pasado y mantenía una actitud fría y distante. Fue entonces cuando Jimena pidió hablar a solas con su madre. «Mamá, necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre la abuela. Estás siendo muy injusta con ella». «¿Injusta?» «Jimena, no sabes lo que pasé durante todos estos años. Crecer sin madre, ver a mi padre sufriendo. Pero ahora sé por qué ella hizo aquello. Estaba tratando de salvar al tío Javier. Y eso justifica haber abandonado al resto de la familia. Mamá, no los abandonó. La encarcelaron. Es diferente. El resultado fue el mismo. Pero la intención no. Y tú lo sabes». Guadalupe se quedó en silencio.
Mamá, te estás muriendo. ¿De verdad quieres llevarte ese enojo a la tumba? Jimena, es la verdad, mamá. Puedes morir en cualquier momento, y si eso pasa sin que se reconcilien, la abuela cargará esa culpa el resto de su vida, y yo cargaré la culpa de haberlo permitido. Me estás chantajeando emocionalmente. Estoy tratando de hacerte ver la realidad. La abuela ya pagó por su error. 31 años de prisión. Ahora volvió y quiere recuperar a la familia. Dale una oportunidad. Guadalupe miró a su hija por un largo rato. ¿Y si le doy esa oportunidad y me decepciona de nuevo? Entonces al menos lo intentaste, y morirás sabiendo que fuiste generosa y diste el perdón que tu madre merecía. Esa tarde, Guadalupe pidió que Socorro fuera a su cuarto. «Mamá, siéntate aquí en la cama conmigo». Socorro se sentó, sorprendida por el cambio de tono. Jimena habló conmigo y me hizo pensar en algunas cosas. ¿Qué cosas? Sobre el perdón, sobre no cargar rencor hasta la muerte. Socorro sintió una chispa de esperanza. «Quiero perdonarte, mamá, pero necesito una cosa». «¿Qué necesitas?» «Necesito que prometas que vas a cuidar de Jimena cuando yo me vaya. Guadalupe, te vas a curar. Mamá, no finjamos. Las dos sabemos cuál es mi pronóstico. Quiero estar segura de que mi hija no se va a quedar sola en el mundo. Lo prometo. La voy a cuidar como si fuera mi propia hija. Y al bebé también. Quiero que seas la abuela que yo no pude ser». Socorro tomó las manos de Guadalupe. «Prometo que voy a amar a este bebé más que a nada en la vida». «¿Y Javier? ¿Vas a seguir sacrificando todo por él?» Socorro pensó cuidadosamente antes de responder. «Voy a seguir amando a Javier y tratando de ayudarlo, pero ya no voy a sacrificar a otras personas de la familia por él». «Entonces está bien, yo te perdono». Las dos mujeres se abrazaron por primera vez en 31 años. Ambas lloraron, liberando décadas de resentimiento, nostalgia y amor reprimido. «Mamá, te extrañé todos estos años. Y yo te extrañé a ti, hija mía, todos los días. Cuéntame sobre las cartas que escribiste». «Escribía contando sobre mi día, sobre las cosas que aprendía en la prisión, sobre los sueños que tenía con ustedes. Escribía como si fueras a responderme». «¿Y por qué dejaste de escribir?» «Nunca dejé. Escribí hasta el día de mi liberación». «¿Dónde están esas cartas?» «Guardadas en una caja en mi cuarto de la prisión. Cuando salí, las traje todas conmigo. Quiero leerlas». «¿Todas?» «Todas. Quiero saber cómo pasaste cada uno de esos años». Socorro sintió como si un peso enorme hubiera salido de sus hombros. Su hija no solo la había perdonado, sino que quería conocer su experiencia durante todos aquellos años. Pasaron los siguientes 3 días conversando y reconociéndose. Guadalupe contó sobre sus matrimonios fracasados, sobre sus intentos de construir una familia, sobre su carrera como maestra. Socorro contó sobre su vida en la prisión, sobre las mujeres que conoció, sobre cómo mantuvo la esperanza de algún día reconciliarse con la familia. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El último día en Querétaro, Ricardo tuvo una conversación seria con Socorro. «Socorro, he estado pensando en nuestra situación». «¿Qué situación?» «La nuestra. Como familia, como personas que compartieron una vida y ahora están tratando de encontrar un lugar una para la otra». «¿Y qué pensaste?» «Que no podemos volver a ser lo que éramos. Somos personas diferentes ahora, pero tal vez podamos construir algo nuevo». «¿Qué estás proponiendo?» «Que seamos amigos, que colaboremos para cuidar de Guadalupe y de Jimena, que tratemos de ayudar a Javier pero sin sacrificar a otras personas». «¿Quieres volver a vivir juntos?» «No, no de esa forma, pero quiero que seamos parte de la vida del otro, como familia que somos, a pesar de todo». Socorro consideró la propuesta. «¿Y tu esposa?» «Dijiste que te volviste a casar». «Mi segunda esposa falleció hace 2 años. Cáncer también». «Lo siento mucho. Aprendí algunas cosas cuidándola durante la enfermedad.
Aprendí que la vida es demasiado corta para guardar rencor. Aprendí que las personas más importantes de nuestra vida son aquellas que están con nosotros en los momentos difíciles. ¿Y crees que yo puedo ser una de esas personas? Creo que siempre lo fuiste, incluso cuando estabas lejos. Al día siguiente, Socorro y Jimena volvieron a casa. Durante el viaje, Jimena estaba más habladora y cariñosa que antes. Abuela, ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Hablar con mi mamá, ver cómo ella también sufrió todos estos años. Darme cuenta de que todos en nuestra familia sufrieron, pero que al final se aman. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes conmigo ahora? Siento orgullo. Orgullo de tener una abuela que fue capaz de sacrificarlo todo para proteger a un hijo. Incluso sabiendo que eso causó sufrimiento a otras personas. Incluso así, porque sé que hiciste lo que creíste que era correcto en ese momento, y sé que te arrepientes de lo que salió mal. Cuando llegaron a casa, encontraron a Javier esperando en la terraza. Estaba limpio, afeitado y con ropa nueva. «Mamá, ¿dónde estaban?» Me preocupé. «Fuimos a ver a Guadalupe, a Querétaro. Javier, estás diferente». «Estoy tratando de limpiarme, mamá, de verdad esta vez». «¿Cómo?» «Busqué ese centro de rehabilitación que mencionaste. Me dieron un lugar de emergencia». «¿Y aceptaste?» «Acepto, pero antes quiero hablar con ustedes de algunas cosas importantes». Entraron a la casa, que Javier había limpiado y organizado durante la ausencia de ellas. «Javier, ¿fuiste tú quien arregló la casa?» «Sí. Tuve 4 días solo aquí para pensar, y llegué a algunas conclusiones». «¿Qué conclusiones?» «Primera, desperdicié toda mi vida culpándote por una elección que yo te forcé a tomar. Segunda, lastimé a todas las personas que me amaban por esa culpa. Tercera, si no cambio ahora, voy a morir solo y amargado». Socorro se emocionó al ver a su hijo hablar con tanta claridad. «Mamá, quiero pedirte perdón por todas las veces que te lastimé, por todas las cartas que no abrí, por haberme escapado cuando llegaste a casa. Javier, déjame terminar. Quiero pedirte perdón, pero también quiero que tú me perdones». «¿Perdonarte por qué?» «Por haber sido la razón de tu encarcelamiento, por haber arruinado tu vida. Javier, eras un niño, no podías saber las consecuencias, pero ahora soy adulto, y ahora puedo elegir cambiar. ¿Y quieres cambiar?» Quiero tratarme, quiero conseguir un empleo, quiero ayudarte a pagar las deudas de la casa». «¿Y tu deuda con los narcotraficantes?» «Ya hablé con ellos. Conseguí una forma de saldarla a plazos con el dinero que gane trabajando». «¿Cómo lograste hacer eso?» «Ofrecí trabajar para ellos de forma legal. Tienen algunos negocios legítimos y necesitaban a alguien para hacer la contabilidad. No es mucho dinero, pero es suficiente para pagar mi deuda en 2 años». Socorro se preocupó. «Javier, ¿es seguro trabajar para esas personas?» «Es una oficina normal, mamá. No me voy a involucrar en nada ilegal. Solo quieren que organice los papeles y haga algunas cuentas». «¿Y si intentan involucrarte en otras cosas?» «Entonces me salgo. Pero necesito esta oportunidad, mamá. Es la única forma que encontré de saldar mi deuda sin perjudicarlos». Socorro miró a Jimena, quien asintió aprobando la decisión de su tío. «Está bien. Pero a la primera sospecha de que algo anda mal, te sales de ahí. Lo prometo». «¿Y cuándo vas al centro de rehabilitación?» «La próxima semana. El tratamiento dura 6 meses. ¿Y después?» «Después voy a volver a casa y seremos una familia de verdad». Esa noche, los 3 estuvieron despiertos hasta tarde, hablando sobre planes para el futuro. Javier contó sobre los 3 meses que estuvo en la calle, sobre cómo tocó fondo y decidió que quería vivir. Jimena contó sobre su embarazo y sobre los planes que tenía para el bebé. Socorro contó sobre su trabajo en el hospital y sobre cómo la doctora Beatriz se había convertido en una amiga importante. «Mamá, tengo algo para ti», dijo Javier, tomando un paquete envuelto en papel de regalo. «¿Qué es?» «Ábrelo». Socorro abrió el paquete y encontró todas las cartas que le había escrito a Javier durante los años de prisión. Pero esta vez,
Todas estaban abiertas y organizadas por fecha. Javier, ¿las leíste todas? Todas. Me tomó 3 días leerlas y lloré en cada una de ellas. ¿Y qué te parecieron? Que nunca dejaste de amarme, que nunca dejaste de tener esperanza, que eres la madre más valiente y dedicada que cualquier persona podría tener. Socorro abrazó a su hijo por primera vez desde que había vuelto de la cárcel. Te quiero tanto, Javier, y yo te quiero, mamá. Y esta vez no voy a dejar que nada ni nadie me aleje de ti nuevamente. En los días que siguieron, la rutina de la casa se organizó de una forma que no sucedía desde hacía décadas. Socorro trabajaba en el hospital durante las noches, Javier se encargaba de los preparativos para entrar al centro de rehabilitación durante el día, y Jimena seguía dando clases de regularización para aumentar el ingreso familiar. Una semana después, llegó el día de que Javier fuera al centro de rehabilitación. Era un momento emocionante y aterrador al mismo tiempo. Mamá, si no logro mantenerme limpio esta vez, lo vas a lograr. Yo creo en ti. ¿Y si siento ganas de rendirme? Entonces recuerdas que tienes una familia que te espera. Recuerdas que tienes un sobrino o sobrina en camino que va a necesitar un tío presente. Y si no consigo un trabajo cuando salga, entonces consigues otro. Lo importante es no rendirse. Javier abrazó a su madre y a su hermana. Tomó su pequeña maleta y subió al coche que vino a recogerlo. Nos vemos en 6 meses, dijo desde la ventana. Vamos a estar aquí esperando, respondió Socorro. Con Javier en el centro de rehabilitación, Socorro y Jimena establecieron una nueva rutina. Socorro siguió trabajando en el hospital, pero ahora podía concentrarse también en mejorar las condiciones de la casa. La doctora Beatriz se había convertido en una confidente importante. Durante los descansos en el hospital, conversaban sobre la vida, sobre la familia, sobre los nuevos comienzos. Socorro, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, doctora. ¿Tienes planes de tener una relación romántica con alguien nuevamente? La pregunta tomó a Socorro por sorpresa. No había pensado en eso. ¿Por qué? Porque todavía eres una mujer joven. 65 años no es edad para jubilarse de la vida. Después de todo lo que he pasado, no sé si tengo energía para eso. Sí la tienes. Tienes más energía y determinación que muchas mujeres de 40 años que conozco. ¿La doctora cree que alguien se interesaría por una expresidiaria de 65 años? Creo que el hombre adecuado se interesaría por la Socorro que conocí. Una mujer valiente, trabajadora, dedicada a su familia. Socorro sonrió. Era extraño pensar en la posibilidad de tener una relación amorosa después de tanto tiempo. ¿Y la doctora? ¿Tiene a alguien especial? Tengo. Un viudo que conocí hace 2 años. Perdió a su esposa en la misma época en que yo perdí a mi madre. Nos encontramos en un grupo de apoyo. ¿Y son felices? Mucho. Descubrimos que es posible empezar de nuevo a cualquier edad. Esta conversación se quedó en la mente de Socorro durante los días siguientes. ¿Sería realmente posible recomenzar todo, incluso la vida amorosa? En casa, Jimena estaba cada vez más cerca del parto. Su vientre había crecido considerablemente y necesitaba más cuidados. Abuela, ¿cree que voy a ser una buena mamá? Estoy segura de que lo serás. Tienes un corazón generoso y una cabeza sensata, pero soy muy joven. Tengo miedo de no saber qué hacer. Ninguna madre sabe qué hacer al principio. Se aprende en la práctica. ¿Usted tenía miedo cuando yo nací? Mucho, pero también tenía mucha alegría. ¿Y ahora? ¿Está ansiosa por conocer a su bisnieto? Muy ansiosa. Será el primer bebé en la familia en más de 20 años. 2 semanas después, Socorro recibió una llamada inesperada en el hospital. Era de Ricardo. Socorro, necesitas venir a Querétaro urgente. ¿Qué pasó? ¿Es Guadalupe? Tuvo una complicación. Está internada. Los médicos dijeron que puede ser cuestión de días. Socorro sintió que el mundo daba vueltas. Voy ahora mismo. ¿Jimena puede ir también? Puede. De hecho, Guadalupe está pidiendo por ella. ¿También está pidiendo por mí? Sí.
Quiere que toda la familia esté junta. Socorro pidió permiso de emergencia a la doctora Beatriz y partió hacia Querétaro con Jimena. Durante el viaje, las dos se quedaron en silencio, cada una procesando la posibilidad de perder a Guadalupe. Cuando llegaron al hospital, encontraron a Ricardo en el pasillo, visiblemente afectado. «¿Cómo está?», preguntó Socorro. «Débil, muy débil, pero lúcida. Quiere hablar con ustedes». Socorro y Jimena entraron al cuarto, donde Guadalupe estaba internada. Estaba aún más delgada y pálida que la última vez, conectada a varios aparatos. «Mamá, Jimena, qué bueno que vinieron». «¿Cómo te sientes?», preguntó Socorro. «Cansada, muy cansada». «¿Quieres que llamemos al médico?». «No, quiero que se sienten aquí cerca de mí». Socorro se sentó en una silla al lado de la cama y Jimena se sentó en la otra. «Las llamé porque quiero decirles algunas cosas importantes antes de que sea tarde». «Guadalupe, no hables así». «Mamá, déjame hablar. Sé que mi tiempo se está acabando y está bien, estoy en paz con eso». «No está bien. Eres mi hija, no puedo perderte de nuevo. Pero no me vas a perder. Voy a seguir viva en el corazón de ustedes». Guadalupe tomó la mano de Socorro y la mano de Jimena. «Mamá, gracias por haber venido cuando te necesité. Gracias por perdonarme todos los años de rabia y resentimiento. Yo soy la que pide perdón por haber perdido tantos momentos de tu vida. No, hiciste lo que creías correcto, y ahora lo entiendo». Guadalupe se volvió hacia Jimena. «Hija mía, vas a ser una madre maravillosa, estoy segura de eso. Mamá, vas a conocer a tu nieto. Te vas a curar. Quizás no, pero sé que él va a tener la mejor abuela del mundo cuidándolo. ¿Y tú? Tú también vas a cuidarlo». Guadalupe sonrió débilmente. «Lo voy a cuidar de otra manera. Voy a enviar toda mi fuerza y todo mi amor a través de ustedes». Las tres se quedaron en silencio por algunos minutos, solo tomándose las manos. «Mamá», dijo Guadalupe a Socorro, «¿prometes que vas a cuidar bien de Jimena y del bebé?». «Lo prometo». «¿Y prometes que no vas a sacrificarte más por Javier?». «Lo prometo». «¿Y prometes que vas a intentar ser feliz? ¿Que vas a disfrutar los años que aún tienes por delante?». «Lo prometo». «Entonces todo está bien. Puedo descansar tranquila». Guadalupe cerró los ojos y se durmió. Socorro y Jimena pasaron la noche en el hospital, turnándose para estar a su lado. En la madrugada, Guadalupe despertó una vez más. Socorro sostenía su mano. «Mamá, estoy aquí, mi hija. Quiero decirte algo. Te amo. Siempre te amé, incluso cuando estaba enojada. Y yo siempre te amé también. Siempre fuiste mi orgullo. Cuida bien de todos. Son una familia hermosa. Tú también formas parte de esta familia. Siempre voy a ser parte». Guadalupe cerró los ojos nuevamente y esta vez no despertó más. Socorro sostuvo la mano de su hija hasta el último suspiro. Cuando los aparatos indicaron que se había ido, Socorro no lloró. En cambio, sintió una paz extraña. Su hija había muerto en paz, rodeada de amor, después de reconciliarse con la familia. Ricardo entró al cuarto y abrazó a Socorro. «Se fue tranquila», murmuró. «Se fue. Y ahora nos toca honrar su memoria». «¿Cómo?». «Siendo la familia que ella siempre quiso que fuéramos». El funeral de Guadalupe fue sencillo, pero emotivo. Varias personas asistieron para rendir homenaje. Antiguos alumnos, compañeros de trabajo, vecinos. Todos hablaban de lo generosa y dedicada que era Guadalupe. Durante la ceremonia, Socorro no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas solo de tristeza, sino también de gratitud. Gratitud por haber tenido la oportunidad de reconciliarse con su hija antes de que fuera tarde. Después del funeral, Ricardo invitó a Socorro y a Jimena a quedarse unos días más en Querétaro. «No quiero que se vayan ahora. Necesitamos estar juntos un tiempo». «Tengo que volver al trabajo», dijo Socorro. «Entonces quédate solo 2 días más, por favor». Socorro aceptó. Pasaron esos 2 días hablando de Guadalupe, de los momentos felices que vivieron juntos, de los planes para el futuro. «Socorro»,
dijo Ricardo el último día. Tengo una propuesta para ti. ¿Qué propuesta? Quiero mudarme de regreso a nuestra ciudad. Quiero estar cerca cuando el bebé de Jimena nazca. ¿Y tu trabajo aquí? Puedo jubilarme. Ya tengo edad y tiempo de cotización, y tengo algunos ahorros que pueden sostenerme por un tiempo. ¿Dónde vivirías? Estaba pensando, tal vez podría rentar una casita cerca de nuestra antigua casa, para poder ayudar con los gastos y con los cuidados del bebé. Ricardo, no quiero que regreses por obligación. No es obligación, es voluntad. Me di cuenta de que mi familia es lo más importante en mi vida. Incluso después de todo lo que pasó, principalmente por todo lo que pasó, la vida es muy corta para desperdiciarla con rencores. Socorro pensó en la propuesta. Tener a Ricardo cerca sería una ayuda importante, especialmente con el bebé en camino, y tal vez fuera una oportunidad para reconstruir una amistad sólida. Está bien, eres bienvenido. Gracias, Socorro. Prometo que seré un apoyo, no una carga. Cuando regresaron a casa, Socorro le contó la noticia a la doctora Beatriz durante el turno en el hospital. ¿Su exmarido se va a mudar de vuelta? ¿Cómo te sientes al respecto? Extraña, pero también aliviada. Va a ser bueno tener a alguien con más experiencia para ayudar con el bebé. ¿Y románticamente? ¿Sientes algo por él todavía? Cariño, respeto, gratitud. ¿Pero pasión? No, esa etapa de nuestra vida ya pasó. ¿Y eso te incomoda? No, de hecho, me tranquiliza. Podemos ser amigos sin complicaciones. 2 semanas después, Ricardo se mudó a una casita a 3 cuadras de la casa de Socorro. Trajo algunos muebles, electrodomésticos y utensilios que había guardado de la época en que estuvieron casados. ¿Reconoces esto? Preguntó mostrando un equipo de sonido antiguo. Es el equipo que compramos para nuestro primer departamento, dijo Socorro emocionada. Lo guardé todos estos años, no pude deshacerme de él. ¿Por qué? Porque representaba una época feliz de nuestra vida. Ricardo también trajo una caja con fotos antiguas de la familia. Socorro no veía esas fotos desde hacía más de 30 años. Mira qué pequeño era Javier, dijo Jimena, hojeando un álbum. Y qué bonita era mamá, completó señalando una foto de Guadalupe a los 15 años. Ella siempre fue hermosa, coincidió Socorro. Y ustedes también, dijo Ricardo. Éramos una familia bonita. Seguimos siendo una familia bonita, corrigió Jimena. Solo diferente a lo que éramos antes. Esa noche los 3 cenaron juntos en casa de Socorro. Ricardo había traído ingredientes y cocinó una de sus especialidades, pollo en crema de chipotle. No comía tu pollo en crema de chipotle desde hace más de 30 años, dijo Socorro. ¿Todavía recuerdas el sabor? Lo recuerdo, sabe igual. Es porque la receta es la misma, y el cariño para prepararlo también. Durante la cena, Jimena comenzó a sentir contracciones. Abuela, creo que ya es hora. ¿Estás segura? Los dolores vienen cada 5 minutos. Socorro y Ricardo se miraron. Vamos al hospital, dijo Ricardo, levantándose de la mesa. En el hospital, llevaron a Jimena de inmediato a la maternidad. Socorro y Ricardo se quedaron en la sala de espera, ansiosos y nerviosos. Todo va a salir bien, dijo Ricardo tomando la mano de Socorro. Eso espero. Es tan joven y fuerte, y tiene una familia que la ama. Después de 6 horas de trabajo de parto, Jimena dio a luz a una niña hermosa y saludable. Cuando el médico salió a dar la noticia, Socorro comenzó a llorar de emoción. «Es una niña», anunció. «Madre e hija están bien». «¿Puedo verlas?», preguntó Socorro. «En unos minutos. Solo terminamos los procedimientos». Cuando por fin pudieron entrar a la habitación, Socorro vio a Jimena sosteniendo un pequeño bulto en brazos. La bebé tenía cabello oscuro y ojos grandes como los de la familia. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó Ricardo. «Guadalupe», dijo Jimena sin dudar. «En honor a mi mamá». Socorro se emocionó al escuchar el nombre. «¿Estás segura?». «Sí, quiero que lleve el nombre de la abuelita». «¿Puedo cargarla?», preguntó Socorro. «Claro, es tu bisnieta».
Socorro tomó a la pequeña Guadalupe en brazos y sintió como si su corazón fuera a estallar de amor. «Hola, princesita. Soy tu bisabuela». La bebé abrió los ojos y pareció mirar directamente a Socorro. «Creo que te reconoció», dijo Jimena. «¿Cómo puede ser? Nunca me había visto antes». El amor de familia no necesita enseñarse, es instintivo. Ricardo también sostuvo a la bebé, y por unos minutos los tres adultos permanecieron en silencio, solo contemplando la nueva vida que había llegado para completar la familia. Cuando regresaron a casa, 3 días después, la rutina cambió por completo. Socorro pidió reducir su horario en el hospital para poder ayudar con los cuidados de la bebé. Ricardo asumió las tareas domésticas más pesadas y las compras. Jimena se dedicaba por completo a la lactancia y los cuidados básicos. Una semana después del nacimiento de Guadalupe, Javier llamó desde el centro de rehabilitación. «Mamá, supe que nació mi sobrina». «Sí nació. Es hermosa, Javier». «¿Cómo es?» «Pequeñita pero muy lista. Tiene los ojos de la familia y un llanto que nos aterra», rió Socorro. «¿Y Jimena? ¿Cómo está?» «Está bien, cansada, pero feliz». «Mamá, estoy contando los días para conocer a mi sobrina. ¿Cómo va el tratamiento?» «Difícil, pero está funcionando. Ya llevo 3 meses sin usar ninguna droga». «¿Y cómo te sientes?» «Diferente, más claro, más esperanzado. Estamos muy orgullosos de ti». «Mamá, quiero contarte algo. Decidí que cuando salga de aquí quiero estudiar de nuevo. Quiero estudiar en la universidad». «¿Universidad? ¿A los 42 años? ¿Por qué no? Nunca es tarde para empezar de nuevo, ¿no es eso lo que siempre dices?» «Así es. ¿Qué carrera quieres estudiar?» «Trabajo social. Quiero ayudar a otras personas que están pasando por lo que yo pasé». Socorro se emocionó al oír la determinación en la voz de su hijo. «Va a ser maravilloso, Javier. Vas a ser un excelente trabajador social». «¿Tú crees?» «Estoy segura. Quien pasó por lo que tú pasaste tiene mucho que enseñar a los demás». Después de la llamada, Socorro les contó a Ricardo y a Jimena sobre los planes de Javier. «¿El tío Javier quiere estudiar en la universidad?», preguntó Jimena sorprendida. «Sí, trabajo social. Eso es increíble. Siempre fue muy inteligente». «Lo era, y por lo visto todavía lo es», completó Ricardo. En los meses siguientes, la rutina de la familia se estableció de forma armoniosa. Socorro trabajaba medio tiempo en el hospital. Ricardo se encargaba de las tareas domésticas y ayudaba con la bebé, y Jimena se dedicaba a la maternidad y a los estudios por correspondencia para concluir la preparatoria. La pequeña Guadalupe crecía rápidamente y se volvía cada vez más lista y cariñosa. Socorro nunca había experimentado la alegría de ser abuela y descubrió que era aún más intenso que ser madre. 6 meses después, llegó el día de que Javier saliera del centro de rehabilitación. Socorro, Ricardo y Jimena fueron a buscarlo, llevando a la pequeña Guadalupe con ellos. Cuando Javier salió del edificio, Socorro casi no lo reconoció. Había aumentado de peso, sus ojos estaban brillantes y sonreía de una forma que no veía en décadas. «Mamá», dijo abrazando a Socorro con fuerza, «hijo mío, qué diferente estás». «Soy nuevo, mamá, literalmente nuevo». Javier saludó a Ricardo y abrazó a Jimena. Cuando vio a la bebé en sus brazos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Esta es Guadalupe?» «Sí». «¿Quieres cargarla?» «¿Puedo?» Cuando Javier tomó a su sobrina en brazos, la bebé le sonrió. Fue un momento mágico que emocionó a toda la familia. «Hola, princesita. Soy tu tío Javier. Prometo que siempre seré un tío presente en tu vida». Durante el viaje de regreso, Javier contó sobre su experiencia en el centro de rehabilitación. «Fue lo más difícil que he hecho en la vida, pero también lo más importante». «¿Qué fue lo más difícil?», preguntó Jimena. «Aceptar que había destruido mi propia vida y aceptar que podía reconstruirla». «¿Y ahora? ¿Cuáles son tus planes?» «Primero, voy a trabajar para liquidar completamente mi deuda. Después, quiero empezar a estudiar para el examen de admisión». «¿Ya elegiste qué universidad?»
Hay una universidad estatal aquí cerca que tiene una carrera muy buena en asistencia social. Voy a intentar conseguir un lugar allá. Ricardo se giró desde el asiento del conductor. Javier, si necesitas alguna ayuda para estudiar, puedes contar conmigo. Yo sé matemáticas y español. Gracias, Ricardo. Acepto tu ayuda. En casa, Javier quedó impresionado con las mejoras que habían hecho. La casa estaba limpia, ordenada, con muebles nuevos y un cuarto preparado especialmente para él. ¿Hicieron todo esto por mí? Lo hicimos juntos, dijo Socorro, para nuestra familia. No sé cómo agradecerles. No necesitas agradecer, solo necesitas seguir siendo este Javier nuevo que conocimos hoy. Esa noche, toda la familia se reunió para cenar. Era la primera vez en más de 30 años que Socorro, Ricardo, Javier y parte de la nueva generación de la familia estaban juntos en una mesa. ¿Puedo hacer un brindis?, pidió Ricardo. Todos levantaron sus copas. Por nuestra familia, que enfrentó tormentas, se perdió, se reencontró y ahora está más fuerte que nunca. Por nuestra familia, repitieron todos. ¡Ay, por Guadalupe!, agregó Javier, que nos enseñó que nunca es tarde para perdonar y empezar de nuevo. Por Guadalupe, asintieron todos. Durante la cena, Javier hizo una confesión importante. Quiero contarles algo sobre el dinero que tomó mamá para salvarme. Javier, no hace falta, empezó Socorro. Sí hace falta. Ustedes merecen saber la verdad completa. Javier respiró hondo. La deuda que yo había contraído era de solo 3,000 pesos, pero mi mamá tomó 10,000 pesos de la empresa. ¿Cómo así?, no preguntó Ricardo. Ella supo que yo debía 3,000, pero pensó que era más. Cuando tomó el dinero y fue a pagar, descubrió que había tomado más de lo que necesitaba. ¿Y qué hizo con el resto?, sí, preguntó Jimena. Lo devolvió a la empresa, pero como ya había tomado el dinero, eso no redujo su condena. Socorro se quedó sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Porque cuando fui adulto, investigué toda la historia. Hablé con personas que trabajaban en la empresa en esa época. Supe que devolviste 7,000 pesos al día siguiente, pero aún así te condenaron por el valor total. ¿Y por qué nunca me contaste eso? Porque eso solo me hacía sentir peor. No solo fuiste encarcelada por mi culpa, sino que fuiste encarcelada injustamente. Ricardo se indignó. Socorro, nunca me contaste que devolviste parte del dinero, porque no iba a cambiar nada. El crimen ya se había cometido. Pero habría cambiado mi forma de verte. Habría cambiado muchas cosas. Tal vez, pero no podemos cambiar el pasado. Pero podemos hacer justicia en el presente, dijo Javier. Mamá, ¿quieres que cuente esa historia públicamente para limpiar tu nombre? No, no quiero revolver ese asunto. Lo importante es que mi familia sabe la verdad. ¿Estás segura? Absolutamente. Mi reputación hoy se construye por las cosas que hago ahora, no por lo que pasó en el pasado. Esa actitud de Socorro impresionó a todos en la mesa. Realmente se había convertido en una persona sabia y madura durante todos aquellos años. En los meses siguientes, Javier se estableció en su nueva vida. Trabajaba durante el día, estudiaba por la noche, y los fines de semana ayudaba a cuidar a su sobrina. Su transformación era visible cada día. Ricardo también se adaptó bien a la nueva rutina. Descubrió que le gustaba cuidar la casa y ayudar con la bebé. Y su presencia trajo estabilidad emocional y financiera a toda la familia. Jimena volvió a los estudios y logró terminar la preparatoria. Con la ayuda de Ricardo, también presentó el examen de admisión para pedagogía en una universidad local. «Quiero ser maestra como mi mamá», dijo cuando pasó la prueba. «Tu mamá estaría muy orgullosa», dijo Socorro. «Lo sé, y sé que me está acompañando desde algún lugar». La pequeña Guadalupe cumplió un año rodeada de amor y atención. Su fiesta de cumpleaños fue sencilla pero emotiva. Toda la familia estaba reunida, además de algunos amigos que habían conquistado a lo largo de ese año de reconstrucción. Durante la fiesta, Socorro recibió una sorpresa. La doctora Beatriz apareció acompañada de un hombre elegante de unos 70 años. «Socorro, quiero presentarte a Fernando, mi compañero del que tanto te hablo».
Mucho gusto, Socorro. Beatriz habla mucho de ti. El gusto es mío. Beatriz es una persona muy especial en mi vida. Él quiere hablar contigo sobre algo, dijo Beatriz enigmática. ¿Sobre qué? Socorro, dijo Fernando. Soy coordinador de un proyecto social aquí en la ciudad. Estamos necesitando personas con experiencia de vida y dedicación para trabajar con familias en situación de vulnerabilidad. ¿Y pensaste que yo podría ayudar? Beatriz me contó tu historia. Creo que tienes exactamente el perfil que buscamos. Pero no tengo formación para eso. Tienes la mejor formación posible. Experiencia real. Sabes lo que es perderlo todo y reconstruir la vida. Sabes lo que es luchar por la familia. Eso vale más que cualquier título. Socorro se interesó en la propuesta. ¿Qué haría exactamente? Acompañaría a familias que están pasando por crisis. Ayudaría a mediar conflictos, a encontrar soluciones para problemas prácticos, a dar apoyo emocional. ¿Y mi trabajo en el hospital? Podrías combinarlo. Nuestro proyecto funciona durante el día. Podrías trabajar medio tiempo con nosotros y medio tiempo en el hospital. ¿Puedo pensarlo? Claro, pero no te demores mucho. Hay familias que necesitan ayuda. Durante los días siguientes, Socorro habló con Ricardo, Javier y Jimena sobre la propuesta. Creo que deberías aceptar, dijo Javier. Tienes mucho que ofrecer a otras personas que están pasando dificultades, pero nunca he trabajado en asistencia social. Mamá, criaste a 2 hijos, sobreviviste 31 años de prisión, reconstruiste una familia destruida. Si eso no es asistencia social, ¿qué es? Ricardo también apoyó la idea. Socorro, siempre tuviste un talento natural para tratar con la gente. Recuerdo cómo los vecinos venían a pedirte consejos cuando estábamos casados. Eso fue hace más de 30 años. Las personas no cambian su esencia. Sigues siendo la misma persona generosa y sabia de antes. Socorro aceptó la propuesta y comenzó a trabajar en el proyecto social. Sus primeros casos fueron desafiantes. Una madre soltera con 3 hijos pequeños que había perdido el empleo, un anciano que había sido abandonado por sus hijos, un joven adicto a las drogas cuyos padres no sabían cómo ayudar. Para cada situación, Socorro traía su experiencia personal sin exponerse. Sabía cómo orientar a la madre desempleada porque había enfrentado dificultades económicas. Sabía cómo acoger al anciano abandonado porque se había sentido rechazada por su propia familia. Sabía cómo hablar con el joven adicto porque había pasado por la experiencia con Javier. ¿Cómo logras conectarte tan rápido con las personas?, preguntó Fernando después de 2 semanas. Porque ya he estado en su lugar, ya he sentido lo que ellas sienten. ¿Y eso no te entristece? ¿No te recuerda tus propios sufrimientos? Sí, me recuerda, pero también me recuerda que es posible superarlo, y eso me da fuerzas para ayudar. 6 meses después de comenzar en el proyecto social, Socorro recibió un reconocimiento especial del municipio por su trabajo voluntario. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Socorro Hernández, dijo el presidente municipal durante la premiación, es un ejemplo de superación y dedicación al prójimo. Su trayectoria de vida demuestra que nunca es tarde para empezar de nuevo y hacer la diferencia en la vida de otras personas. Javier estaba en el público y se emocionó al escuchar las palabras del presidente municipal. Estoy orgulloso de mi mamá, susurró a Jimena. Yo también. Ella es una inspiración. Después de la ceremonia, la familia fue a celebrar a un restaurante. Durante la cena, Ricardo hizo una observación importante. Socorro, ¿te das cuenta de cómo ha cambiado tu vida en los últimos 2 años? ¿Cómo así? Hace 2 años saliste de la cárcel sin nada, sin familia, sin casa, sin perspectivas. Hoy tienes una familia unida, una casa arreglada, 2 trabajos que amas y el reconocimiento de la comunidad. Cuando lo pones así, realmente parece un milagro. No fue milagro, fue determinación, coraje y mucho amor. Javier levantó el vaso. Un brindis por mi madre, que nunca se rindió con nosotros. Ni cuando la decepcionamos, ni cuando la rechazamos, ni cuando la lastimamos. Un brindis por la abuela, dijo Jimena.
que me enseñó que la familia es más importante que cualquier otra cosa. Y un brindis por Socorro, dijo Ricardo, que me enseñó que el perdón es liberación. Socorro se emocionó con las palabras de la familia. Gracias. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por ayudarme a reconstruir nuestra familia. Ahora déjenme hacer un brindis, dijo ella, levantando su vaso. Por Guadalupe, mi hija querida, que me enseñó que nunca es tarde para perdonar. Por la pequeña Guadalupe, mi bisnieta, que trajo alegría a nuestra familia. Y por todos ustedes, que demostraron que el amor verdadero supera cualquier adversidad. Aquella noche, cuando regresaron a casa, Socorro acostó a la pequeña Guadalupe mientras cantaba una canción de cuna que solía cantar para sus hijos. «Abuela», dijo Jimena, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, mi querida». «¿Te arrepientes de algo?» Socorro pensó por un momento. «Me arrepiento de haberlos lastimado. Me arrepiento de haber perdido tantos años de sus vidas, pero no me arrepiento de haber intentado salvar a Javier. ¿Y si pudieras volver atrás, lo harías diferente? Tal vez buscaría otras alternativas antes de tomar el dinero, pero si no encontrara otras salidas, haría lo mismo. Porque la familia es la familia, ¿verdad?» «Exacto. La familia es la familia». Al día siguiente, Socorro se despertó temprano y fue a sentarse en el porche para tomar café y ver salir el sol. Era un hábito que había desarrollado desde que regresó de la cárcel. Ricardo apareció con 2 vasos de café. «¿Puedo sentarme?» «Claro». Se quedaron en silencio por algunos minutos, solo disfrutando la mañana. «Socorro, ¿puedo contarte algo?» «Puedes. Estos 2 años viviendo cerca de ustedes han sido los más felices de mi vida en décadas. ¿Por qué? Porque redescubrí lo que es tener una familia de verdad. Ricardo, siempre tuviste una familia, incluso cuando estábamos separados. La tenía, pero no la valoraba. Pensaba que la familia era solo personas que vivían en la misma casa. ¿Y ahora? Ahora sé que la familia es personas que se apoyan, que se perdonan, que celebran juntas las victorias y enfrentan juntas las dificultades. ¿Y crees que logramos construir eso de nuevo? Creo que construimos algo aún mejor de lo que teníamos antes. Más maduro, más consciente, más verdadero». Socorro asintió. «A veces pienso que necesitábamos pasar por todo lo que pasamos para valorar lo que tenemos ahora. Tal vez. O tal vez solo aprendimos que la vida es demasiado preciosa para desperdiciarla con rencores». En ese momento, Javier salió de casa ya vestido para el trabajo. «Buenos días. Se levantaron temprano hoy». «Buenos días, hijo. ¿Cómo dormiste?» «Muy bien. Soñé que estaba titulado en la universidad y trabajando como asistente social». «Ese sueño se va a cumplir», dijo Ricardo. «Falta poco para el examen de admisión». «Estoy estudiando mucho. Quiero entrar en el primer intento». «Lo lograrás», aseguró Socorro. «Estás decidido». Javier besó a su madre en la frente y se fue al trabajo en autobús. Socorro lo observó alejarse y sintió una paz profunda. «Él está bien», murmuró para Ricardo. «Lo está. Y va a seguir bien». Aprendió a valorar su segunda oportunidad. Como todos nosotros. Esa tarde, en el trabajo del proyecto social, Socorro recibió un caso que la conmovió profundamente. Una mujer de 50 años había sido encarcelada injustamente y acababa de ser liberada después de 5 años. Estaba intentando reconstruir su vida, pero enfrentaba rechazo de su familia y dificultades para conseguir empleo. «Señora Socorro», dijo la mujer durante la primera conversación, «no sé si voy a poder superar esto. Perdí todo. Mi familia no me quiere ver, no consigo trabajo, no tengo dónde vivir». «¿Cómo se llama?», preguntó Socorro. «Rosa». «Rosa, te voy a contar algo. Yo también estuve exactamente en tu lugar». «¿Cómo así?». «Estuve presa 31 años. Cuando salí, mi familia me rechazó. No conseguía trabajo. Mi casa estaba destruida». «¿Y cómo lo superó?». «Un día a la vez. Una persona a la vez. Un logro a la vez». «¿Usted cree que yo voy a lograrlo?». «Estoy segura. Porque si yo pude, cualquiera puede».
Durante las semanas siguientes, Socorro siguió de cerca el caso de Rosa. La ayudó a conseguir empleo, a encontrar vivienda y, sobre todo, a recuperar la autoestima. «Señora Socorro», dijo Rosa en uno de los encuentros, «usted es un ejemplo de que es posible empezar de nuevo». «No soy ejemplo de nada, Rosa. Solo soy una persona que se negó a rendirse. Para mí, usted sí es un ejemplo, y espero algún día poder ayudar a otras personas como usted me está ayudando a mí». Esta conversación hizo que Socorro se diera cuenta de que su experiencia de vida, por más dolorosa que hubiera sido, ahora servía para ayudar a otros. Su sufrimiento se había transformado en sabiduría, y su sabiduría se estaba convirtiendo en servicio al prójimo. A finales de año, la familia Hernández Mendoza organizó una fiesta de Navidad. Era la primera vez en más de 3 décadas que celebraban la fecha todos juntos. Socorro preparó la cena con la ayuda de Jimena y Ricardo. Javier armó el árbol de Navidad con la pequeña Guadalupe en brazos. La casa estaba decorada y llena de vida. Durante la cena, cada uno habló de sus gratitudes del año. «Estoy agradecido por haber tenido el valor de aceptar ayuda y tratarme», dijo Javier, «y por tener una familia que nunca se rindió conmigo. Estoy agradecida por haber conocido a mi abuela y por tener una hija sana y feliz», dijo Jimena. «Estoy agradecido por haber reencontrado a mi familia y por haber aprendido el valor del perdón», dijo Ricardo. «Y yo», dijo Socorro, «estoy agradecida por haber sobrevivido a todos los desafíos y por tener la oportunidad de ver a nuestra familia unida nuevamente». «¿Y por la tía Guadalupe?», preguntó Jimena. «¿Brindamos también por su memoria?». «Claro», dijo Socorro levantando el vaso. «Por Guadalupe, que nos enseñó que el amor es más fuerte que cualquier rencor». «Por Guadalupe», repitieron todos. Después de la cena, se sentaron en la sala para conversar y ver a la pequeña Guadalupe jugando con sus regalos de Navidad. «Abuela», dijo Jimena, «¿cree que mamá estaría feliz si pudiera ver a nuestra familia hoy?». «Estoy segura de que sí. Ella siempre soñó con ver a nuestra familia unida». «¿Y usted? ¿Es feliz?». Socorro miró a su alrededor. Vio a Javier limpio y estudioso, a Ricardo presente y cariñoso, a Jimena madura y dedicada, y a la pequeña Guadalupe creciendo rodeada de amor. «Estoy muy feliz, Jimena, más feliz de lo que jamás imaginé que sería posible». «¿Incluso después de todo lo que pasó?». «Principalmente por todo lo que pasamos, porque ahora valoro cada momento que tenemos juntos». El 31 de diciembre, la familia se reunió nuevamente para celebrar el Año Nuevo. A las 23:50, Ricardo pidió la atención de todos. «Quiero hacer un balance de estos 2 años que hemos pasado juntos». «Adelante», dijo Socorro. «Hace 2 años éramos una familia destrozada». Socorro acababa de salir de la cárcel. Javier estaba perdido en las drogas. Guadalupe estaba enferma y dolida. Jimena estaba embarazada y sola. Y yo estaba distante de todos ustedes. Todos escucharon en silencio. Hoy somos una familia unida y feliz. Socorro trabaja en 2 empleos que ama. Javier está limpio y estudiando. Guadalupe nos dejó en paz después de reconciliarse con nosotros. Jimena es una madre maravillosa y está estudiando en la universidad. Y la pequeña Guadalupe es la alegría de todos». «¿Y tú?», preguntó Javier. «¿Cómo estás?». «Estoy completo. Encontré mi lugar otra vez». Cuando el reloj marcó la medianoche, todos se abrazaron deseándose un año nuevo lleno de paz y felicidad. «Que este nuevo año sea aún mejor que el que está terminando», dijo Socorro. «Lo será», aseguró Javier, «porque ahora sabemos que somos capaces de superar cualquier cosa juntos». En los meses que siguieron, la vida de la familia continuó mejorando. Javier aprobó el examen de admisión para trabajo social con una de las mejores calificaciones. Ricardo decidió tomar un curso de técnico en contabilidad para reintegrarse al mercado laboral de medio tiempo. Jimena iba muy bien en la carrera de pedagogía. La pequeña Guadalupe cumplió 2 años diciendo algunas palabras y llenando la casa de alegría con sus travesuras. «Abuela», le dijo un día a Socorro, «te amo». «Y yo te amo aún más, mi princesa». «¿Cuentas un cuento?».
¿Qué cuento quieres escuchar? El de la familia feliz. Socorro sonrió. Para una niña de 2 años, el único cuento que conocía era el de la familia unida y feliz. No sabía de prisiones, drogas, rencores ni separaciones. Para ella, siempre solo había amor. Érase una vez una familia muy especial, empezó Socorro. Una familia que se amaba tanto, tanto, que ni las mayores dificultades lograron separarlos para siempre. La pequeña Guadalupe escuchaba atentamente, como siempre hacía cuando su abuela contaba cuentos. ¿Y fueron felices para siempre?, preguntó la niña. Sí, mi querida, fueron muy felices para siempre. Esa noche, después de acostar a su bisnieta, Socorro salió a su caminata nocturna, un hábito que había desarrollado para reflexionar sobre la vida. Durante el paseo, pensó en todo lo que había sucedido en los últimos 3 años. Salió de la prisión sin nada y ahora tenía una familia reconstruida, un trabajo significativo, el reconocimiento de la comunidad y, sobre todo, paz interior. Pensó en Guadalupe, su hija que se fue, pero que antes de partir tuvo tiempo de perdonar y reconciliarse. Pensó en Javier, que logró liberarse de las drogas y encontrar un propósito en la vida. Pensó en Ricardo, que aprendió a valorar a la familia. Pensó en Jimena, que se convirtió en una hija para ella. Y pensó en la pequeña Guadalupe, que representaba el futuro y la esperanza. Cuando regresó a casa, encontró a Ricardo esperándola en el porche. Socorro, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Te consideras una persona feliz? Socorro pensó por un momento. Sabes, Ricardo, durante muchos años pensé que la felicidad era ausencia de problemas. Creía que sería feliz cuando todo saliera bien. ¿Y ahora? Ahora sé que la felicidad es tener personas a quienes amas, tener un propósito en la vida y estar en paz con tus decisiones, y eso lo tengo. Incluso con todas las dificultades que aún enfrentamos, sobre todo por ellas, porque me enseñaron lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? La familia, Ricardo. La familia siempre fue y siempre será lo más importante. Estoy completamente de acuerdo. Esa noche, Socorro durmió en paz. Al día siguiente, se despertó temprano como siempre. Preparó el café y se sentó en el porche a ver el amanecer. Era un nuevo día lleno de posibilidades. Un día para trabajar, para cuidar de la familia, para ayudar a otras personas, para ser feliz. A los 67 años, después de haber pasado por tantas pruebas, Socorro Hernández finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era el lugar que había soñado cuando era joven, pero era un lugar construido con verdad, perdón y amor. Y eso era más que suficiente. Fin de la historia. ¿Y tú? ¿Qué te pareció la historia de Socorro? Ella realmente logró demostrar que nunca es tarde para volver a empezar, ¿verdad? Cuéntanos en los comentarios cuál fue la parte que más te emocionó y si conoces a alguien que haya pasado por una situación similar. Deja tu like si la historia tocó tu corazón y suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta. Tu participación es muy importante para nosotros.